¿Qué tal? ¿Cómo les va? 31 minutos pasaron de las 21 hasta las 23. Hacemos una nueva edición de Cuestión de Fondo para todo Entre Ríos, parte de Santa Fe. Nos pueden ver también por lahora.com, por Canal 9 Litoral, también el sitio web, y por Análisis Digital o por análisis.com.ar también nos pueden ver. Estamos a 59 días de las elecciones, ¿no? Y uno lo que ve cómo cambió el panorama político respecto a el miércoles pasado, digamos. O sea, nosotros habíamos arrancado el miércoles pasado hablando de la importancia que había tenido el diálogo entre oficialismo y oposición, cómo habían avanzado algunos casilleros, y de golpe en estos días nos encontramos como que se rompió todo, ¿no? No sé, creo que la conferencia de prensa del ministro Lacunza de hoy, no sé si puede quitar un poco, pero los mercados volvieron a manifestarse, ¿no? Y mientras tanto, en el medio hay presentaciones de las provincias, incluido Entre Ríos, incluido Santa Fe, ¿no? Sí, claro. Reclamando a la nación. Hoy Ayelén va a contar detalles de cómo está la caja de jubilaciones de la provincia, que va a tener, ¿cuántos millones menos? ¿230 millones menos? ¿Algo así? Algo así. Ya lo vamos a contar. Bueno, vamos a contar de muchas cosas hoy. Juan va a hablar de eso. Estuviste en la cárcel hoy, ¿no? En la unidad penal número 1, exactamente. Ajá. Hablando con dos de los detenidos. Dos de los 22 imputados. De la causa narcoavioneta. Exactamente. Y Connie va a hablar de la transición. Sí, de lo difícil que resulta en la transición municipal de Santa Fe conocer los datos con los que se va a encontrar Emilio Jatón el 10 de diciembre. O sea, ¿y cuánto difiere de la realidad de Paraná? Habría que estrechar una comparación. De todas maneras, hay un dato, aún en la incertidumbre de los números de Santa Fe, hay un dato muy llamativo respecto a la diferencia de personal municipal por cada 1000 habitantes. En un rato lo contamos. Y Garro va a hablar de temas de expropiaciones de tierras, ¿no? Que en Gualeguaychú puede ser un disparador para situaciones en la provincia. Lo veo difícil. No están muy conformes en todo el ámbito provincial con este pedido de expropiación que hizo el municipio de Gualeguaychú. Tampoco se cree que se dé porque es inminente el desalojo. La justicia está esperando nada más que detalles para ordenar el desalojo, y esta ordenanza que se aprobó, que pide la declaración de interés municipal de un terreno de un privado, no frena el desalojo judicial. Y hoy vamos a conocer los detalles y sobre todo detalles muy particulares del expediente que no se han conocido, y habla por primera vez el abogado de la familia Bossi, que es los titulares del terreno que quiere ser expropiado por el municipio. Bien. De esto y mucho más vamos a hablar. Incluso vamos a mostrar la tapa de análisis de la edición de mañana, que está fuerte, está fuerte. Anto, buenas noches. Títulos para ubicarnos y presentación formal. Fuerte nomás. Buenas noches, Daniel. Esta noche los números de la Caja, un informe sobre la realidad financiera y judicial de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Además, las jubilaciones promedio, las más altas, y qué pasa con las pensiones artísticas. Gualeguaychú, usurpación, expropiación y polémica. La aprobación de una ordenanza que declara de interés público un inmueble privado que está usurpado genera polémica por el alcance que puede llegar a tener. La provincia deberá avanzar en una ley de expropiación. En instantes, un concejal y el abogado de la familia plantean la problemática. Causa narcoavioneta. En exclusivo hablan en Cuestión de Fondo los propietarios del terreno donde la banda de Tavicelis descargó más de 300 kilos de droga en 2017. Desde la unidad penal número 1, los hermanos Guibaudo cuentan su verdad y dicen que fueron engañados. Transición municipal, el paraíso de la desinformación. En busca de una transición ordenada, funcionarios del actual gobierno municipal de Santa Fe y del entrante vienen manteniendo reuniones. Sin embargo, desde el equipo técnico del intendente electo hay preocupación por la falta de datos sobre temas sensibles. Bien, y si la gente se quiere comunicar, Anto, con nosotros, que insistimos, le agradecemos porque siguen siendo disparadores los mensajes de la gente para las investigaciones
que vamos difundiendo o que están en marcha. ¿Cómo hace la gente? Durante la noche pueden llegar hasta la producción de Cuestión de Fondo a través de las redes, Facebook, Cuestión de Fondo, Instagram, @Cuestión de Fondo con un 2 a final, Twitter, @Cuestión de Fondo 2 y nuestro WhatsApp 343-5057-153. Bien, nos metemos en el primero de los temas. Aye, Bueno, contanos. en la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos viene sostenida en los últimos años con una situación de un crecimiento del déficit que está en crecimiento pero a su vez controlado. El interrogante surge a partir de las últimas medidas económicas del gobierno nacional y de qué forma esto podría alterar los números de la caja y a su vez alterar esta situación de relativo control que se tiene. Estuvimos dialogando con el titular del organismo, el doctor Daniel Elías, quien amablemente nos recibió y nos hizo un balance de la situación actual y después vamos a ver detalladamente los números que se manejan para finalmente hablar de la forma en que se podrían ver perjudicados con las medidas económicas. Escuchamos la primera parte de lo que nos decía Daniel Elías. El sistema previsional sigue atravesando una evolución en el sentido de lo que hemos venido anticipando que iba a pasar. ¿Qué es lo que hemos dicho que iba a pasar todos estos últimos años? Primero, un crecimiento de la población de beneficiarios sostenido y muy alto. Cuando digo muy alto, estoy hablando que este año seguramente vamos a pasar el 4% largo y es probable que lleguemos a pisar casi el 5% de crecimiento vegetativo de la población. Estaremos más cerca del 4,5%, 4,6%. Alguien dirá, ¿es mucho o es poco? Es mucho, es muchísimo. Hoy tenemos 54.000 beneficios, quiere decir que solo a este ritmo, dentro de 3 años, vamos a llegar a los 60.000. Hoy la relación de lo que pagamos versus lo que recibimos, estamos financiando con el Tesoro General de la provincia más de un 32% de lo que pagamos. ¿Cuál es inexorable el número concreto hoy del déficit que tiene la caja? Y nosotros estamos pagando 2.200, el último mes fue 2.200 millones de pesos. Esto fue en junio, 2.200 millones de pesos. Y de esto prácticamente el 30 y 32% es déficit. Es decir, que estamos pasando los 650, 700 millones de pesos por mes de déficit. Vamos a pasar los 9.000 millones en el año seguro. ¿Tiene hoy por hoy la Caja de Jubilaciones alguna situación en relación a amparo, juicios que tenga que afrontar? Mire, no lo califico como un problema. Tenemos sí todavía vestigios de lo que fue un colapso administrativo 2018, donde llegamos a tener casi en despacho a la firma de presidencia 2.500 expedientes, producto de una reacción de la población abrumadora, en el sentido que muchísima gente que todavía no estaba en condiciones o que estaba en condiciones de jubilarse, presentaron sus trámites y además tuvimos 2 o 3 grupos bastante importantes, entre ellos los jubilados viales, los jubilados del túnel, los jubilados docentes, que habían presentado reclamos por posibles reajustes. Esto generó una explosión de trámites y que nos produjo un colapso administrativo y atrás de esto la demora en resolver. Tenemos 20 días por área y esa demora provocó el amparo por mora, es decir, que muchos afiliados acudieran a la justicia para que la justicia dicte una sentencia y obligue al presidente de la Caja a resolver. Eso fue un problema realmente en el 2018. Llegamos a tener casi 30 amparos por mes, lo que quiere decir unos 350, 400 amparos por mes, por año. Y hoy este número ha bajado estrepitosamente porque hemos descongestionado muchísimo. ¿Hoy cuántos expedientes en trámite hay esperando? Mire, se lo digo al revés, ya llevamos resuelto a mitad de año más de 6.000 expedientes, lo que quiere decir que vamos a terminar el año seguramente con casi 13.000, 14.000 expedientes resueltos. Pero lo que es más importante, no tenemos juicios importantes de fondo por temas de fondo. Claro. ¿Qué pasa con las pensiones artísticas? ¿Se están pagando?
Estamos pagando, nosotros tenemos como leyes especiales cerca de 700, 800 casos. Dentro de estos tenemos unas 500, 400 y algo de beneficios veteranos de Malvinas, que son 3 haberes mínimos jubilatorios. El haber mínimo aquí es solo un valor estimado para el cálculo, que está cerca de los 8.000 pesos. 9 va a ser ahora. Y pensión a mérito artístico es una prestación que yo diría que probablemente es una de las situaciones más conflictivas que tenemos. La ley habla de un primer premio en un concurso nacional. Claro. Y en el artículo 2 de la ley dice, también considérase incorporado en el artículo 1 los premios que sean otorgados por el gobierno de la provincia. ¿Cuál ha sido la interpretación razonable de la Caja? Que el artículo 2 dice, también incorporase en el artículo 1 los premios que otorga la provincia. Pero no deja de ser un concurso nacional. Claro. Está diciendo que lo tiene que otorgar la provincia. Hace varios años que vengo denegando todos los que se presentan a pedir la pensión al mérito artístico porque han ganado el encuentro provincial de folclore de Vichaguay o el Salón de Artistas Plásticos de Entre Ríos, que son concursos enterrianos. Claro. No son concursos nacionales. De cualquier manera, debo decir que tengo un pensamiento medio solitario y aún en la apelación jerárquica me los están revocando. Es decir, la Fiscalía de Estado ha entendido que mi interpretación no es la adecuada. Y bueno, la verdad que obviamente cuando vienen con decreto debo aplicar el decreto, pero seguiremos sosteniendo que esta es la interpretación correcta de la ley. Bueno, ahí estaba, 700 millones de déficit tiene la Caja de Jubilaciones en la actualidad, que como decíamos está controlado porque a raíz del acuerdo con el Gobierno Nacional se va compensando ese déficit. Vamos a entrar en el detalle de lo que hoy paga la Caja de Jubilaciones. La primera placa nos muestran resúmenes totales. A junio de este año hay 54.131 beneficios entre jubilaciones, pensiones y leyes especiales. Las leyes especiales están conformadas por lo que se le paga a los veteranos de Malvinas, la pensión al mérito artístico de la que hablaba recién Elías y la pensión para los ganadores del premio Fray Mocho. En comparación a junio de 2014, es decir, 5 años atrás, había 45.525 beneficios, es decir que eran 8.606 beneficios menos. Eso es lo que ha crecido entre 2014 y 2019. Y en 10 años el crecimiento es de 15.656 beneficios. Es decir que, como plantea Elías, el crecimiento es muy sostenido y muy importante en relación a lo que se da de baja en la Caja de Jubilaciones. Vamos a la siguiente placa, donde vemos discriminado el tipo de beneficios. Hay jubilaciones 42.101. Las pensiones son 11.395, muchísimo menos que las jubilaciones, y lo que decíamos de las leyes especiales hoy por hoy son 635. De las jubilaciones, que es el número más grande, las mujeres son 35.642 las jubiladas que cobran el haber en la provincia y los hombres son 18.489. Qué bárbaro la diferencia. Interesante la diferencia, sí. Tal cual. En comparación con... Nos morimos antes. Tal vez. Claramente, claramente. El beneficio en relación a 5 y 10 años atrás, hace 5 años había 33.980 jubilaciones, 10.931 pensiones y 614 leyes especiales. Esto no ha aumentado demasiado. Sí lo ha hecho en relación a 10 años atrás. Las leyes especiales eran 498 hace 10 años atrás, las jubilaciones eran 28.013 y las pensiones 9.964. Vamos ahora a lo que son los haberes promedios que cobran los jubilados en la provincia. Ahí vemos incluso la tasa de variación. En 2014 el haber promedio mínimo era de 10.186 pesos y la variación era de 2.764 con el año anterior, con el 2013. A 2019, en estos 5 años, el promedio de que cobra un jubilado hoy es de 39.433 pesos. Es decir, que en 5 años ha crecido bastante lo que es el haber, el haber promedio. La variación entre el 2014 y ahora es de
con el 2018 es de 8.471 pesos, es decir, un 27,39% más están cobrando hoy que en relación al año pasado. Es casi un 200% respecto a 2014. Claro, es mucha la diferencia en solamente 5 años. Vamos a pasar ahora a lo que cobra ¿Vos acá. estás trabajando con la CUNSA, ¿no? Connie? Sí, soy especialista en números. Sí, estaba haciendo cálculos. Los beneficios por escalafón. Hay diferencias en lo que son los números de la caja en cuanto a los escalafones generales y otros escalafones más específicos. Acá tomamos los escalafones generales. Por ejemplo, el escalafón general tiene 10.358 beneficiarios y el haber promedio del escalafón general es de 31.775 pesos. ¿Perdón? ¿Cómo? Perdón, ese es el haber... 31.000 pesos. Promedio. Lo que vemos en el lo total donde de dice haberes haberes que es se el pagan. total Claro. del promedio por los 10.358. El escalafón médico asistencial hay solamente 1.105 jubilaciones y pensiones con un haber promedio de 42.834 pesos. Del escalafón general un poquito menos todavía, 7.067 jubilados con un haber promedio de 37.216 pesos. El escalafón docente tiene 19.699 jubilados con un haber promedio de 43.327 pesos. Eso también varía mucho porque el escalafón docente tiene varias diferencias en cuanto al resto. El escalafón judicial, obviamente, el de haber promedio más alto. Hay 1.278 jubilados del escalafón judicial que en promedio cobran 146.001 pesos. Mi perdón, era por la sorpresa que me daba ese número. Es abismal la diferencia del escalafón judicial con cualquier otra actividad. De todas maneras, es muy bajo la cantidad de beneficiarios. Claro, es muy bajo. Y debe pasar algo parecido con el Tribunal de Cuentas, que perciben el mismo importe, ¿no? Más o menos. Ya en la próxima placa lo vamos a analizar más puntualmente. El escalafón municipal tiene 6.627 beneficiarios que cobran un promedio de 26.575 pesos. Es el menor, digamos, ¿no? De la grilla. Es ¿no? de los de menor monto, exacto. La carrera de enfermería tiene 2.105 jubilados con un haber de 31.689 en promedio y el escalafón bancario también es de los haberes un poquito más altos. Hay 1.153 beneficiarios y 55.139 es el haber promedio que cobran. En comparación a 10 años, esta placa es bastante llamativa porque, por ejemplo, en 2009 un jubilado del escalafón general cobraba 1.900 pesos. 1.900 pesos en 10 años es abismal la diferencia. El escalafón judicial cobraba lo que hoy cobra un jubilado con la mínima, 8.097 pesos. Pero esa no es la placa, ¿no? No, esa es la placa de anterior. Este año. Ajá. Yo les voy comentando la diferencia con lo que se cobraba hace 10 años. Como para tener una idea de la diferencia grande del incremento de los salarios que han tenido en 10 años. Ahora sí, vamos a el punteo de los escalafones más detallados. La siguiente, ¿Esa es la placa? Esa es la placa que mostraba, que hablaba yo recién, la comparativa a los 10 años. Sería la siguiente placa la que ahora vas a hablar. Ajá. Ahí vamos a ver. Ajá. La administración central hoy tiene 10.358 beneficiarios, decíamos, y el haber promedio es de 31.775 pesos. Vamos a, por ejemplo, los docentes del Consejo de Educación son 19.699 y el haber promedio... No, ¿cómo los docentes del Consejo? O sea, los que dependen del Consejo de Educación. Docentes, sería. Claro, y Consejo General de Educación. Los no docentes del Consejo de Educación. 43.327 pesos es el haber mínimo. En la legislatura hay un total de 270 jubilados que cobran un haber promedio de 112.000 pesos, 112.478 son sueldos altos, pesos. son sueldos altos, sí. Son sueldos Se altos. corresponden a los salarios que cobran. Sin duda. La justicia, como decíamos, tiene 1.278 jubilados, el haber promedio es de 146.001 pesos. En el Tribunal de Cuentas hay un total de 91 jubilados
que también tienen sueldos altos, con lo cual el promedio de la jubilación también es alto. Claro. Es de 123.000. Está equiparado el Tribunal de Cuentas con la Justicia Provincial. 628 pesos. Y vamos a un dato llamativo. El que está último en esa tabla son los números del EPRE. Y debe ser, yo no sé si lo comprendiste, a ENERSA, digamos, porque el EPRE y ENERSA son altos en función de lo que establece el convenio de Luz y Fuerza. Exactamente. Es alto en todo el país. Es el más alto. Y los funcionarios del EPRE están enganchados a ese convenio de Luz y Fuerza. Entre comillas. Llevan un enganche. Justo de la luz. Claro, justo. Cobran además un coeficiente de 1,7% más que lo que corresponde al convenio. La ventaja es, fíjate vos, claro, son 17, digamos, sí, no son tantos. Claro, son pocos. De ENERSA tenemos 654 beneficiarios, que en realidad figuran como de EPR, la vieja empresa EPR. Energía, sí. El haber promedio es de 83.376 pesos. Ahí está es de los más altos. Sí. De todas formas, no llega a compararse con lo que cobra un jubilado del Tribunal de Cuentas. O sea que el más alto es el de 173.000, decíamos. 171.000. ¿Tenés idea, Connie, vos cuál es el más alto de los sueldos de jubilados en Santa Fe? El más alto de los jubilados es obviamente el judicial. Y ¿supera? ¿Supera al de Entre Ríos? ¿Cuánto dijimos el haber de 123.000? El haber de la justicia, 146.000. Sí, serían los ex vocales, digamos, del Superior Tribunal. Claro. Hay jubilados, se conoció no hace mucho tiempo, un reclamo que hizo un ex ministro, Vigo, y el monto era muy superior. De todas maneras fue rechazado aquel reclamo. Y uno puede pensar que andan en un promedio de 140. Depende de la cantidad de años y depende obviamente de la cantidad de años que ejerció como ministro. Sí, sin duda. Así que eso varía. Lo que me aclaraba Elías, estos no son números que hablan de jubilaciones de privilegio, son números que hablan de lo que cobraban en actividad estas personas, que al jubilarse obviamente se corresponde a lo que cobraban de sueldo. Bien, pasamos a otra de las placas. Vamos a ver la diferencia. Elías hablaba de un importante crecimiento vegetativo de la población de jubilados. El crecimiento vegetativo implica la diferencia entre el número que se da de alta y el número que se da de baja de beneficiarios. Vamos a los tipos de jubilaciones más comunes. La jubilación ordinaria común tiene un crecimiento vegetativo a junio de este año de 63 personas, la jubilación ordinaria especial de 76 jubilados más, no hubo jubilaciones por retiro voluntarios, la jubilación por invalidez o por discapacidad decreció, hay 5 menos de las que se pagaban el año anterior, el retiro obligatorio hubo 3, otras pensiones de retiros voluntarios, ahí sí hubo pensiones por 2. Las leyes especiales hubo 2 más este año, a junio de este año, y la pensión automática 24. Una tasa de crecimiento vegetativo del 3,66% y que sigue en aumento, según nos acaba de contar Daniel Elías. Vamos a ahora compartir lo que Elías nos decía respecto a nuestro interrogante al inicio del informe. ¿De qué forma y por qué las medidas económicas del gobierno nacional de estos últimos días van a o podrían perjudicar a los números de la caja? Hay 2 frentes que debemos monitorear cómo va a afectar. El primer frente son los fondos coparticipables que están específicamente asignados a las provincias. La ley 23966 tiene asignado participación en IVA y ganancias para las cajas provinciales. Esta ley, que tiene un esquema de distribución fijado en mayo del 91, tiene un esquema de distribución de acuerdo a la cantidad de beneficiarios que tenemos, se nutre de este impuesto. Claro. Por lo tanto, si la recaudación de este impuesto se baja, es probable que nuestros fondos coparticipables directamente aplicados a la caja se reduzcan. Esto significa un monto importante para nosotros. Nosotros estamos recaudando cerca de 50 millones por mes, 45 millones de pesos por mes de esos fondos coparticipables. Son 500 millones al año
que se podrían ver reducidos drásticamente en el valor. Primer punto de afectación. Y el segundo, que es el que más nos preocupa, yo digo esto, se ha modificado las condiciones del presupuesto. Y cuando no se respeta el presupuesto, todo el financiamiento del Estado cruje y todo se pone en riesgo. Y lo que tememos es que se ponga en riesgo el reconocimiento del saldo pendiente de pago del déficit que debe reconocer el Gobierno Nacional a la provincia de Entre Ríos por aplicación de la Ley 27260. 2018, el Estado Nacional nos anticipó, a cuenta del déficit, del cálculo final, 103 millones de pesos por mes. Es decir, 1.300 millones de pesos. ¿Cuánto tenemos pendiente de cobro? Y estimamos no menos de 1.700 millones de pesos. Porque estimamos que el déficit calculado por los parámetros de la ley del 2018 rondará los 3.000 millones de pesos. Cobramos 1.300, nos deben, seguramente nos tendrán que transferir y reconocer cerca de 1.700. Ese valor tememos que corra riesgo ante la falta de respeto al presupuesto general de la provincia. Bien, el informe sobre la realidad de la caja de jubilaciones con números en detalle. Connie, ¿qué pasa en la transición? Déjame decir algo. Digo, a mí me parece que hay que hacer una salvedad y hay que hacer una demarcación en esto. En un momento hubo una decisión política que tuvo que ver más que nada con el espanto de la gente, el reclamo de la gente, que tuvo que ver con la eliminación de las jubilaciones de privilegio, que impactaban sobre todas las cajas. Por eso los números hoy son relativamente racionales en todas las cajas de jubilaciones, más allá de los déficits. Sí. Más allá de los déficits, que en algunas son particularmente llamativos. Bueno, hablemos un rato de Santa Fe, hablemos de la transición. En Santa Fe se están viviendo 3 transiciones, como en todos lados. A diferencia de Entre Ríos, la diferencia es que hay cambio de color en las transiciones. Está la de Omar Perotti, que va a reemplazar a Miguel Lipchi. Ahí hay acá también hay cambio de color. En la ciudad de Paraná. En la ciudad, claro. Pero en Santa Fe hay cambio de color en los dos ámbitos, claro, ¿no? Más el nacional. Y digo, la relación entre Perotti y Lipchi viene bastante ordenada, más allá de que Perotti, como hiciera en su oportunidad Hermes Wiener con Jorge Obey, pidió una intervención de la AGN para que hiciera un exhaustivo análisis de lo que va a dejar la gestión de Miguel Lipchi. Lo que se entiende es una devolución de gentilezas de lo que en su oportunidad Wiener le hiciera a Jorge Obey y que arrojó prácticamente ninguna irregularidad. Lo cierto es que en Santa Fe se está dando la transición con los funcionarios provinciales con relativa normalidad, al punto tal que Rubén Micklin, uno de los hombres que está encabezando la delegación de Perotti, dijo que en principio encontraban muy claros y muy transparentes todos los números y que no tenían de qué quejarse. En Santa Fe ciudad hay un problema. Se realizó esta semana la segunda reunión, un segundo encuentro entre la comisión que integran algunos funcionarios de José Corral y algunos posibles futuros funcionarios de Emilio Jatón. Uno presume que quien encabeza esta comitiva va a ser su secretario de gobierno, que es el actual senador y exministro de Salud, González. Lo cierto es que tras la reunión, la segunda reunión, lo que notamos fue un enorme enojo de los funcionarios entrantes porque dicen no estar recibiendo información. Antes que nada, vamos a escuchar a una concejala, una joven concejala santafesina, integrante de la comisión que está negociando la transición y que de algún modo nos plantea las principales preocupaciones que tienen al momento los funcionarios que van a asumir la intendencia respecto a los números que todavía no saben les va a dejar la gestión de José Corral. ¿Cuántas fueron? Fueron 2 reuniones formales ya de los 2 equipos técnicos de la transición y la verdad que nos quedamos muy preocupados. Lo que más nos preocupa es la situación financiera de la municipalidad porque efectivamente no pudimos obtener información certera sobre la deuda que actualmente tiene la municipalidad, tanto su deuda consolidada, deudas flotantes con los proveedores y demás, e información detallada que nosotros habíamos pedido en el primer encuentro que no obtuvimos. Y nos preocupa saber que en el primer semestre del año la municipalidad ya tiene una deuda de 750 millones
y que no ha podido ser proyectadas por funcionarios, porque así lo manifestaron, a diciembre, y eso nos genera muchísima incertidumbre de no saber con qué nos vamos a encontrar efectivamente. Hablando, nosotros decíamos, hasta acá, el intendente viene gastando de cada 100 pesos que recauda, 120 es lo que gasta, con lo cual nos genera mucha preocupación de no saber cuánto va a ser esa deuda en el mes de diciembre. Ahí la curiosidad es que el intendente siempre habló de un fuerte respaldo nacional. ¿Ustedes perciben los ingresos nacionales en la gestión municipal o no? Ellos manifiestan que hay algunos ingresos retenidos por la provincia, nosotros estamos en algunas averiguaciones, pero no es así. Y la verdad que los fondos nacionales y las obras con fondos nacionales que la municipalidad encaró fueron todas bastante complicadas. En el caso del Espora es el mejor ejemplo de una obra que fue financiada exclusivamente por el gobierno nacional, que ha tenido demoras, que sabemos que han tenido algunas demoras en la certificación de obras y en los pagos y en las redeterminaciones de precios también, que hoy trae aparejado noticias como que la empresa reduce personal, que una obra que estaba proyectada para finalizarse este año todavía no llega ni al 50%, que no puede ser inaugurada. A nosotros nos preocupa que ese tipo de obras se terminen, porque si efectivamente está presupuestado para este año, queremos que esa obra se termine. Por eso nosotros decimos, queremos que el intendente Corral, las obras que empezó, las termine, que no nos deje a mitad de camino aquellas obras que han sido prometidas en épocas electorales también y por el gobierno nacional y que quedan a mitad de camino. Son muchas esos tipos de obras que hoy están inconclusas. La última, a nivel provincial, uno percibe una transición mucho más tranquila. Las reuniones terminan siendo, por lo menos los resultados terminan arrojando declaraciones positivas. Incluso el propio Rubén Micklin dijo que los números le parecían transparentes, que tenían toda la información y que no podrán hablar de la herencia recibida. Si tuviesen que asumir hoy el municipio, ¿ustedes qué percepción tienen respecto a lo que se van a encontrar? Y mucha más preocupación que la transición provincial. Lamentablemente no podemos decir lo mismo porque hay mucha información que nosotros solicitamos que no ha sido brindada, digamos. La información que nos dieron es hasta información que encontramos ahí en la página de la municipalidad. O sea, nosotros pedimos detalles e informes que no están publicados, que no son transparentes y que no han sido obtenidos, digamos, con lo cual nos genera mucha preocupación y mucha incertidumbre. Efectivamente, no tener claridad nos preocupa, y más en el contexto económico actual que vive el país, digamos, no poder saber con qué nos vamos a encontrar nos genera mucha preocupación. Me gusta ese ruido, me gusta ese ruido al final. La bocina del Titanic. Del Titanic. Me gusta el ruido. Bueno, vamos a compartir un poco para que la gente entienda lo que acaba de explicarnos la concejala Laura Mondino. Es muy difícil conseguir información veraz de la actual gestión municipal. Recuerden que yo les conté aquel pedido del intendente de Santa Fe de 40 millones para la realización de la carrera. Y recuerden que es difícil conseguir información veraz, y si recién nos decías de que en comparación con Paraná fuera era de aire, re tranquilo. No, fuera de aire, digo. Mirá, fuera de aire. Engañando. Estás ventilando una infidencia. Yo digo, fuera de aire, digo, claramente Santa Fe al lado de Paraná es un jardín de infantes niños. Prácticamente. Sí. Sobre todo por las tapas de algunas revistas, de las que vamos a hablar después. De todas maneras, es muy difícil saber cuál es la deuda que tiene Santa Fe hoy, la deuda de la ciudad de Santa Fe. Desde que el gobierno municipal de Santa Fe, de José Corral, rompe relaciones con la gestión, desde que Corral se va del Frente Progresista, las relaciones fueron muy tensas con el gobierno provincial y Corral le echa la culpa de todos sus males al gobierno provincial. Es como una especie de cantito, cada vez que ocurre algo dice, es culpa de la provincia, es culpa de la provincia. Bueno, lo cierto es que siempre hablaba de los beneficios que le redundaba a Santa Fe, el apoyo infalible e incondicional de Mauricio Macri, que los santafesinos nunca terminamos de ver.
Pero más allá de esto, vamos a compartir algunas placas sobre los números que están en duda en Santa Fe y que de algún modo están generando mucha preocupación. 2 reuniones, hubo una en julio, la primera fue absolutamente protocolar, se encargaron informes sobre estados de deuda, sobre obras y el estado de las obras que está desarrollando el municipio y sobre el estado de personal. La semana pasada, que fue lo que enojó a la concejala Mondino y al resto de la comisión, recibieron información que fue copiada y pegada de la web de la información pública de la Municipalidad de Santa Fe. O sea que lo que recibieron fue información que yo tengo acá en mis manos, que uno puede conseguir siendo a la web. Estado, la computadora. Estado de avance de obra, digamos. Lo que constituyó desde todo punto de vista una cierta falta de respeto, porque de algún modo cualquier ciudadano medianamente informado puede saber entrar a una página web y ver esos datos. Vamos a la segunda placa, que es donde empiezan las preocupaciones de la gestión entrante o la que va a entrar en diciembre. En el primer semestre de la gestión de José Corral en este 2019 ya se acumuló un total de 500 millones de pesos de deuda consolidada. ¿Cuánto se ejecutó el presupuesto? Tampoco se sabe, no hay forma de que lo digan. El presupuesto total de Santa Fe es de 7.700 millones. Corral ya acumuló una deuda de 500 millones de pesos consolidada. Eso no se va a mover y está como piso de deuda. Y después hay una deuda flotante que verbalmente los funcionarios actuales le dijeron a los entrantes y son más o menos 250 millones. La pregunta en la charla fue, bueno, pero ¿cuál es la proyección? La respuesta de una de las funcionarias, concretamente de Andrea Balsaña, en la reunión fue, y es una película de ciencia ficción, saber a cuánto va a llegar la deuda flotante. Con lo cual se estima que si en el primer semestre consolidaron 500, en el segundo podrían consolidar otros 500. Sí. Y esa deuda flotante podría convertirse en 500, con lo cual la gestión de Emilio Jatón se podría encontrar, si uno lo proyecta a ojo de buen cubero y teniendo en cuenta los niveles de inflación, intereses y dificultades de recaudación, Jatón se podría encontrar con 1.500 millones y otro problema. Ya no tiene un gobernador de su mismo color político, tiene un gobernador que va a ser del peronismo y eso a lo mejor le genera alguna dificultad mayor. Vamos a la siguiente placa, que tiene que ver con la deuda, porque el presupuesto de 7.700 millones es lo que, bueno, esto es más o menos lo que yo les estaba contando. Lo llamativo que es que ellos sí hicieron una cuenta y una proyección de los montos que le corresponden como créditos. Ante la pregunta, bueno, pero ¿cuánto falta cobrar? Y ahí sí hicieron una proyección muy simpática, muy divertida y desde todo punto de vista poco seria. Incorporaron un montón de conceptos que presuntamente le debe la provincia a la Municipalidad de Santa Fe. Sin embargo, de los 8 ítems que informaron, 7 de ellos son con información errónea. ¿Perdón? Sí, 7 de los 8 ítems que informaron sobre cuáles son los componentes de deuda que tiene la provincia con la municipalidad, de los 8 ítems, 7 fueron hallados como erróneos por la comisión y nos decían que todos los datos, deudas de ATN, presunta deuda de ATN, ya fue cancelada y el municipio dice que se le están debiendo todavía 25 millones. El municipio aquí sí acumula intereses. Dice, nos deben 25 más 3 millones que ellos proyectan de intereses a futuro. Por ejemplo, este es un dato muy particular. Hay una deuda que es la más grande que reclama la ciudad de Santa Fe, la reclama verbalmente, no hay ningún reclamo formal. Escucha esto, es muy interesante. De alumbrado público, supuestamente la provincia le debe a la ciudad de Santa Fe 121 millones. Que resultó llamativo porque en realidad Santa Fe, en una jugada que hizo Corral el año pasado, se despegó del sistema de alumbrado público diciendo que eso le iba a generar una rebaja en la tarifa a los santafesinos y se ocupa él de pagarle a la EPE lo que cuesta el alumbrado público. Bueno, un disparate que a la ciudad le está costando millones de pesos y a los ciudadanos una generación de deuda. Pero cuando fuimos a averiguar cuál es el componente de estos 121 millones de pesos que supuestamente la provincia le debe a la ciudad y que ellos ya le incorporan además 93 millones de pesos de intereses, proyectan 6 meses 93 millones de intereses, lo que constituye un total de 214 millones, dice que la deuda es en foquitos. En foquitos. Todo en focos. El gobierno, la EPE en realidad le estaría debiendo a la ciudad de Santa Fe 120 millones de pesos en focos. ¿Cuántos focos serían? Pero,
Mucho. Podría iluminar mucho, Claro, agarramos la ruta, alguna ruta, digamos, y... Sí, o incluso, sí, Santa Fe Paraná completo, podríamos tranquilamente poner foquitos como en los bailes. Bueno, es un disparate todo lo que montan como acreencia y de verdad hay mucha preocupación porque las acreencias que son absolutamente rebatibles y discutibles de la órbita provincial generan mucha preocupación porque no van a reducir de ningún modo la deuda que ellos informan como todavía no proyectable. El otro capítulo, el que más preocupa también a la gestión de Emilio Jatón, tiene que ver con el personal. Miren estos números. 3.650 cargos en planta tiene la ciudad de Santa Fe. 3.650 cargos en planta. Tiene, según la gestión de Corral, 180 cargos políticos solamente. Tiene 1.100 practicancias. Ajá. Es un término que ustedes lo conocen. No, la verdad que no. Practicancia. Inventado como los números. Tiene 500. No son practicantes, no son pasantes. No. Y tiene 500 locaciones de servicio y tiene 250 pasantías. Una cosa la practicancia y otra cosa la pasantía. ¿Cuál es la diferencia? La practicancia es una figura que se inventó en el año 2012 en Santa Fe, que le permitía al municipio contratar... O sea que en Santa Fe tienen los alfajores... la cerveza, la practicancia, Unión y Colón. Ajá, correcto. La practicancia son... Y las masitas. ¿Qué masitas? No sé. Bueno, de todas maneras, lo llamativo de las practicancias, que a mí me llama mucho la atención, es que son figuras que se crearon en el 2012 por el Consejo Municipal que le permitían a algunas personas hacer prácticas por un monto bajo de dinero. Tenían una duración máxima de 6 meses, después el Consejo la extendió a 1 año, y después hubo una resolución, y esto es responsabilidad de todos los colores políticos de Santa Fe, de perdurabilidad eterna. Lo blanquearon como un rubro. Lo que le permite a cualquier practicante, no sé si es el término si el practicante es el de la practicancia, reclamar en el caso de que sea despedido por el municipio. Estamos hablando de una figura de absoluta... de una clara baja calidad laboral, en el sentido de que no responde, de precarización absoluta. Si a eso le sumamos las pasantías y las locaciones de servicio, de verdad estamos hablando de un monto, de una cantidad de personas muy importantes que están trabajando de modo precario y que generan también de a futuro, en el caso de que la nueva gestión decida prescindir de esos servicios porque se presume que no son necesarios o imprescindibles, le podrían generar un aumento importante de las demandas judiciales. A todo esto, vamos a aclararlo, las practicancias son la consecuencia de un acuerdo con el sindicato municipal de trabajadores que merece un capítulo aparte y del que vamos a hablar en unos días aquí en Cuestión de Fondo, porque es vergonzoso el modo en el que, sobre todo el secretario general, ha acomodado a través de practicancias a familiares, amigos. ¿Y se jubilan esos practicantes también? No, es el paso previo a la planta permanente. No se jubilan, no tienen. En realidad no tienen ningún derecho. Claro. En todo caso pueden entrar a un orden de mérito. Le preguntan a la gestión saliente, bueno, ¿cómo estamos de empleados? ¿Cuál es la cantidad de, creo que es la siguiente placa, cuál es la cantidad de empleados de cargos que hay vacantes? No saben ni contestan. Dicen, no sabemos cuántos cargos hay vacantes. Pero ¿cuántos concursos hay abiertos? Tampoco sabemos. Pero ¿cómo no saben? ¿Y cuál es el orden de mérito de concursos anteriores? Digamos, el orden en el que pueden entrar los miembros de las practicancias y pasantías para quedarse. Tampoco responden. O sea, no se sabe cuántas personas formalmente pueden pasar a hacer y en qué orden de mérito. La ausencia de un orden de mérito es preocupante también porque puede hablar de lo que a lo mejor acá parece normal, pero que en Santa Fe ya no es tan normal en virtud del régimen de concursos, que es esta ubicación del personal a dedo en el ámbito formal de la Municipalidad de Santa Fe. La siguiente placa habla de el dato más preocupante de todos los números que tiene la ciudad de Santa Fe, que también merece un informe aparte sobre el que estamos trabajando. 8 pedidos del Consejo Municipal no respondidos por la gestión de José Corral sobre el contrato que une a la ciudad de Santa Fe con las firmas Cliva y Urbafé. 8 pedidos del Consejo Municipal no respondidos. ¿Cuánto se lleva cuánto se llevan estas dos empresas al año? 900 millones de pesos. ¿Y usan personal municipal? Usan personal municipal. Desde hace 3 años que no incorporan más personal propio, ni compran camiones, ni modernizan la planta. De hecho, algunos camiones municipales están prestando el servicio.
¿En qué consiste? Bueno, La y ahora te voy a dar un dato recolección de que residuos. llama mucho la atención. Solamente se ocupan de recoger la basura Ujú, de los barrios ujú. deficientemente, hay muchos barrios que están excluidos, y han dejado afuera a toda la actividad privada y a los comercios, de los que se ocupan otras empresas, que se llevan otro dinero. Pero no ponen personal, no compran camiones. Pues en realidad el servicio lo presta Entonces el municipio. la El pregunta, municipio. que, O sea que se llevan 75 palos por mes y hacen eso. y estamos hablando sobre un presupuesto de 7.700 millones, 900 millones. Yo hice Como de un 10. estimativo comparativo con las ciudades de Rosario y con la ciudad de Córdoba. Rosario gasta 1.100 millones Ajá. en recolección de basura. ¿Y Córdoba? Córdoba gasta un poco menos de 1.000. Gasta 980, Y 990. son un poco más grandes. No tengo información sobre el funcionamiento. Rosario tiene un funcionamiento de una organización testigo de recolección de basura, pero además incluye container, que ustedes a lo mejor ya han ido a Rosario y lo ven, una recolección ordenada. En Santa Fe no existen los containers, en Santa Fe no existe la organización, y lo que sí existe, y está firmado, y es un material que podemos ofrecer cuando quieran, es personal municipal trabajando al servicio de las empresas privadas, que cobran 900 palos por año. Y esa es la gran pregunta de la gestión entrante. Digo, en los últimos 11 años, sin contrato, sin licitación, Ujú. sin que expongan ante el Consejo Municipal el documento que une, el conjunto de obligaciones que tiene que cumplir la empresa, hace 11 años que la empresa, si uno lo actualiza, las empresas están llevando 10.000 millones de pesos. Y es un número muy alto que nos permite preguntarnos, y cerramos, hacia dónde fue ese dinero, y me parece que va a ser el motivo de la mayor preocupación de lo que seguramente será una auditoría que pedirá Emilio Jatón a la gestión de José Corral. Bien, nos queda todavía el informe de expropiaciones en Gualeguaychú de Luciano. Nos queda la nota de Juan en la cárcel con 2 detenidos en la causa narcoavioneta que hablan por primera vez y mucho más. Pausa, ya volvemos. El Nido. El nuevo libro de Daniel Ernst. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos en los últimos años. El Nido. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe.